Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar presentes en la presentación de este libro un día 10 de julio, donde el personal suele estar ya desconvocado. Pero queríamos aprovechar la coyuntura de que estuvieran aquí tanto el autor del libro, Julen Robledo, como Axel Juárez, para presentar este libro. El libro, que se llama Contra Zizek, del que es autor Julen Robledo, es una parte de la tesis doctoral que Julen presentó en la Universidad de Oviedo el año pasado, bajo mi dirección, y es un libro que yo no voy a hablar de él porque van a hablar ellos ahora de él. Simplemente decir que la razón por la que hemos aprovechado un día como este para presentar el libro estriba en que Julen Robledo esta misma semana se vuela a México para incorporarse como profesor a la Facultad de Filosofía de León en Guanajuato. Entonces, pues la semana que viene ya no estará aquí. Y también contamos con Axel Juárez, que ya es conocido de esta casa porque pues hace un año y unos meses ofreció aquí un par de intervenciones, que está por España y por Oviedo, y que ha aceptado la tarea de copresentar el libro de Julen Robledo, por lo que él dirá también. Y sin más, pues yo creo que procede. El acto va a consistir en que va a hablar primero Axel y luego hablará el autor del libro, Julen. Entonces, pues nada, Axel, todo tuyo. Bueno, pues primero agradecer la presencia de ustedes, todos ustedes, y es obligado decir que pues hace un año estuvimos aquí y no tengo más que subrayarlo, que estaba presente don Gustavo Bueno Martínez, al que personalmente le debo lo más estimado que se pueda tener, digámoslo así, sin curiosidad alguna, en la vida. Es obligado decirlo. Dicho esto, pues vamos a comenzar con la presentación del libro. Primero subrayar, como el propio Julen subraya en la introducción, que es, yo creo que el primer intento de analizar la filosofía de Zizek desde una perspectiva definida. Es decir, porque Zizek, Zizek en su forma de exposición, en fin, de su filosofía y de su pensamiento, pues a veces es complicado saber qué piensa en realidad, dada la multiplicidad o la diversidad de libros. Tiene muchos libros, muchas obras, y a veces no es, hay que establecer, hay que sistematizar lo que está tratando de decir. Entonces, lo fundamental del libro, la importancia del libro, la novedad del libro de Julen es que presenta, yo creo que por primera vez, un análisis desde plataformas, desde ideas, y desde un sistema y desde una filosofía definida y precisa a los diversos momentos de la cuestión de la filosofía de Zizek. Es decir, la importancia ya de entrada del libro es que es un intento, diríamos, insistimos, el primero, en que se avanza en una perspectiva crítica del pensamiento de Zizek. Ahora, entrando en materia, y claro, les hablará más profundamente sobre el libro su propio autor Julen, pues comentaremos o glosaremos algunas cuestiones que desde luego rondan el libro, pero que también tienen que ver con la propia filosofía de Zizek. Bien, pues podríamos decir en grandes rasgos que el libro está dividido en dos grandes partes. Una parte, digámoslo así, ontológica, y la segunda parte, reduciendo, en fin, y la segunda parte, digamos, de teoría política, en cuanto a lo que representa para la izquierda particularmente, que es, por lo menos desde su punto de vista, ¿no? desde su punto de vista de Zizek, pues es él.
Pues primero decir que lo que aquí realiza Julen es partir de las ideas cardinales y de la ontología de la filosofía materialista, del materialismo filosófico. Parte de los aspectos tanto de la ontología general como de la ontología especial. Y entonces aquí abundaremos un poco. A veces pareciera, y claro que no es el caso, que tal búsqueda o tal identificación de la doctrina de los tres géneros de materialidad se aplica de una manera mecánica, es decir, buscando o tratando de obligar incluso o de forzar situaciones para poder identificar estos elementos. Sin embargo, yo creo que viene traer aquí a colación que no se trata de una manera o una suerte de isomorfismo, es decir, de buscar o de tratar de aplicar, la idea es esta, ¿no? Una doctrina a otra y forzar para que cuadre, ¿no? De ninguna manera. Es obligado remitir, como todo el mundo sabe, a los ensayos materialistas, pero también a otras obras fundamentales como es el ego trascendental. Entonces, lo que representa aquí la doctrina, no abundamos más en ello, porque bueno, es sabido, y para no ahondar más, en cuanto a la doctrina de los tres géneros de materialidad, que bueno, por todos conocido. ¿En qué sentido se podría decir, sería una pregunta, que está presente esta doctrina de los tres géneros en los sistemas filosóficos o en la filosofía? Sería una pregunta obligada. Es decir, ¿cómo es que se encuentra? ¿En qué sentido podemos decir que se encuentra en los distintos sistemas filosóficos? Pues la cuestión es más complicada y más profunda de lo que parece, porque insistimos, no se trata de una aplicación forzada o de isomorfismo, de obligar a que cuadren dos situaciones, sino que está a lo largo de los sistemas filosóficos. Pero ¿en qué sentido se puede decir esto? Se ha aplicado este análisis ontológico a diversas filosofías. Remitimos, para abreviar, al necesariamente citado Ensayos materialistas, que en su segunda parte, pues en una tabla, presenta de manera esquemática don Gustavo la identificación en los distintos sistemas filosóficos con la doctrina de los tres géneros de materialidad. Claro, esta identificación o esta búsqueda, si bien se parte de elementos que están en las tradiciones filosóficas, ¿cómo es posible identificarlos? ¿En qué sentido podemos decir que se encuentran en esos sistemas filosóficos o en esas filosofías? Habría que partir de eso. Esta identificación, claro, no puede proceder de manera mecánica, sino buscando, identificando los elementos que conforman finalmente estos géneros que se identifican desde el materialismo filosófico en la tradición filosófica. Es decir, cómo se encuentran y que se presentan de maneras muy, muy variadas, y esa es la cuestión, que no se encuentran desde luego organizados a veces de manera tan clara, sino que se encuentran esos elementos, es posible clasificarlos en esta doctrina de la ontología especial, que finalmente vienen a ser ni más ni menos que el marco, digámoslo así, del mundo, es decir, de la organización, de la estructura, digámoslo de esa manera, de la organización del mundo, ni más ni menos. En ese sentido se pueden identificar, es decir, no de manera, es que aquí están, o esto es plenamente, sino que presenta que son esos elementos que se pueden clasificar así. Y a partir de esa diversidad de elementos, aquí traemos un caso, por ejemplo, porque también tiene que ver con lo que dice el libro, cuando se habla, por ejemplo, de Hegel, que es importante, que es una parte, nos señala Julen, de la filosofía del pensamiento de Zizek. Bueno, como todo el mundo sabe, cuando, por ejemplo, Hegel habla del espíritu absoluto, formado por el arte, la filosofía y la religión, pues claro, no se podría identificar de manera mecánica, bueno, es que esto es pues M3 o M2. Entonces, esa pluralidad de elementos que se encuentran ahí, que tienen que ver además con la pluralidad del mundo, que se pueden clasificar de esa manera. Partiríamos de eso, que no procede de una manera mecánica, que no es un ejercicio isomórfico, porque al final de cuentas, y en congruencia, digamos, o en consecuencia con esta cuestión, y desde el materialismo filosófico, todas las filosofías tendrían algo de materialista finalmente, porque se refieren a la estructura del mundo. Diríamos eso de manera general.
Otro elemento que puede ayudar es un texto que escribe Vidal Peña en la revista Met en un homenaje a don Gustavo, y que justamente toca este punto de cómo surge la ontología materialista, pero también cómo se estructura y cómo es que se organiza de esa manera. Bueno, y él habla, palabras más, palabras menos, de esta idea de corroboración histórica, si se quiere decir, o de un método histórico, es lo que decíamos, que en esas distintas filosofías a lo largo de la tradición se encuentran estos elementos. Pero claro, a veces no organizados de tal manera, de manera simplemente identificable, sino que en esa pluralidad hay que identificarlos, hay que buscarlos, y en ese sentido podríamos decir que se pueden encontrar esos tres géneros de materialidad que finalmente refieren al mundo, al marco del mundo, diríamos así. Otras de las cuestiones importantes, para no retrasarnos en esto que corresponde a Julen, es que también había hecho aquí una presentación el propio Julen, y se encuentra en un apartado del propio libro sobre el ego trascendental. Es decir, lo que estamos desglosando algunos elementos nada más. Y esto es importante porque desde luego a veces aquí la cuestión se complica más justamente en esta cuestión de identificar, de encontrar en los sistemas filosóficos estas ideas que recorren nuestra tradición en el pensamiento, diríamos así. Y yo creo que, bueno, viene aquí para que a lo mejor, para quien no suene o puede dar una idea importante, es que en el ego trascendental, en el libro de 2016 que publica don Gustavo, y no les miento porque lo revisé hace algunos días, en la página 78, en el párrafo segundo de esa página, es un párrafo y da un renglón que es muy importante o que puede ayudar a identificar muy bien esta cuestión, lo del ego, que a veces suena extraño, habrá quien acusado que suene metafísico o que sobra en esta cuestión. Como aquí bien dice Julen, pues no se trata de una idea, para quien esté más o menos relacionado, metafísica o sobrante, o ornamental incluso, ni tampoco podríamos pensar en las distintas cuestiones de lo que suena, léxicamente, a nivel léxico, de lo que suena a ego, que es un término diverso que remite a distintos significados, y podríamos decir el ego, el yo, pues hay muchos yo, que es lo que llama los egos diminutos, ¿no?, de las individualidades de los que pueden conformar. Y don Gustavo da ahí, desde luego la obra se dedica a eso, pero da ahí un renglón que puede ayudar mucho a esclarecer de lo que se trata. Hablando de la relación entre el ego y el mundo, entre el universo, pues dice don Gustavo, claro, no se trata ya de la suma de cada ego individual o de cada ego diminuto, como de la acción y de la interacción, es el término textual, la interacción entre esos distintos egos que se han dado incluso históricamente y en su contradicción entre esos propios egos. Es cuando remite entonces, si se puede esclarecer más las ideas para quien pareciera oscura, cuando en los ensayos materialistas don Gustavo define o entiende al ego, da al ego una cuestión histórica social, en ese sentido podríamos decir. Es decir, que se trata de esta cuestión de entendimiento, de comprensión, de aprehensión, incluso de totalización del mundo, del universo, a través de la idea del ego. Pero no, claro, de manera parecería esquemática o alejada o poco real, diríamos así, sino que es esto que remite a esta situación, decíamos, ¿no?, a la interacción de esos egos diminutos, pero en esa acción histórica y social, y que está presente también aquí, que trata Julen y que lo identifica en Zizek de una manera u otra. Diríamos eso en esencia. Este breve glosario, incompleto y mal hecho, tendríamos que decir, remite a ahondar un poco más y que ayuda en el contexto del libro a hablar de la ontología de Zizek, cuáles son sus marcos ontológicos. Cuando uno echa un vistazo a la obra de Zizek, lo que uno se encuentra es una gran cantidad de libros, pero también uno identifica que hay conceptos que usan unos libros, o ideas, siendo estrictos, que usan algunos libros y que en otros ya no se encuentran o ya no siquiera se tratan ni se desarrollan. Es decir, a veces sucede, y sobre todo en esta forma, porque vamos a insistir, la obra y la importancia, la crítica de Zizek no solamente es al propio Zizek, sino también, diríamos, a una forma de hacer filosofía en nuestros días, por demás a veces caótica, y en tanto caótica
pues que no nos explica muy poco, nos sirve muy poco para entender lo que está pasando, para entender, diríamos de manera así, pues la realidad. Entonces traigo aquí algunos fragmentos, uno es un poco extenso, pero que nos permite observar en un panorama general lo que viene a decir y además muy particularmente con la idea de materia, que es fundamental desde nuestra perspectiva. Entonces lo leo rápidamente. Ese es un extracto, son unos fragmentos que hemos tomado, no de manera arbitraria, sino porque nos parecen que compendian su concepción, de un libro de Zizek que se llama Órganos sin cuerpo. Y comienza así, vamos a comentarlo. Recordamos la visión, dice Zizek, recordamos la visión de Chesterton sobre cómo la lucha materialista por la plena afirmación de la realidad frente a su subordinación a cualquier orden metafísico más alto, culmina en la pérdida de la realidad misma. Es un primer elemento. Lo que comenzó como una afirmación de la realidad material ha terminado como el reino de las puras fórmulas de la física cuántica. Atendamos este primer elemento. Lo que aquí nos está diciendo, o la concepción que aquí nos está diciendo Zizek, remite finalmente a una idea de materia que forzosamente nosotros tenemos que ir contra ella, que es entender a materia como los cuerpos, como el corporeísmo. Eso es lo fundamental. Y continúa. Pero ¿es realmente esto una forma de idealismo? Dado que la posición materialista, eso es fundamental, dado que la posición materialista radical postula que no hay mundo, que el mundo en su totalidad es nada. El materialismo no tiene nada que ver con la presencia de una materia densa e inerte. Sus figuras propias son más bien constelaciones que en la materia parece desaparecer, como las puras oscilaciones de las supercuerdas o de las vibraciones cuánticas, nos dice. Bueno, primero aquí algunos elementos que son obligados a comentar. Cuando afirma que el materialismo radical postula que no hay mundo y que el mundo en su totalidad es nada, pues tendríamos que decir que es una contradicción terrible afirmar tal situación. Es decir, esto más que el materialismo, la primera impresión que da en este punto es confundir a materialismo, como a veces se suele decir en el léxico común, es que eres materialista, como remitiendo a veces a una especie de nihilismo, de que bueno, no te tomas en cuenta incluso a este nivel, lo sentimental, lo espiritual, lo psicológico, otras realidades, pues está operando a este nivel, cuando se afirma que no hay mundo y que el mundo en su totalidad es nada, que es una concepción del materialismo, pues digamos, a un nivel realmente vulgar, que remite a una idea de nihilismo. Porque claro, Zizek ha hablado incluso del materialismo dialéctico. Bueno, pues ni siquiera toma esos elementos de la filosofía soviética. Y continúa para glosar este párrafo. El materialismo no tiene nada que ver con la presencia de una materia densa e inerte. Sus figuras propias son más bien constelaciones en que la materia parece desaparecer, como las puras oscilaciones de las supercuerdas o de las vibraciones cuánticas. Lo obligado que es decir aquí es que se sigue entendiendo a materia, y ahora en el siguiente fragmento lo podremos ver, como corporeísmo. Entonces, claro, al afirmar que el materialismo sería más bien esta especie de desaparición incluso de la materia, remitiendo incluso a cuestiones que te tratará por moda o por cualquier otra situación de la física cuántica, pues remite a una concepción de la materia formalista finalmente, a reducirlo a lo corpóreo, que es lo que tanto se ha insistido, bueno, por eso el nombre del materialismo filosófico. Cuando se habla de materia ontológica general, desde luego que no es corpórea, o en la ontología especial, cuando se habla de M3 o de M2, aunque tenga relación desde luego un correlato físico, corpóreo, empírico si se quiere, pero no se reduce a ello. Eso es lo fundamental que hay que discutir, parte de una cuestión formalista de entender a la materia. Y continúo. Por el contrario, si vemos en la materia bruta, inerte, algo más que una pantalla imaginaria, siempre apoyamos secretamente algún tipo de espiritualismo, y leo esto porque es necesario, como en el filme de Tarkovsky Solaris, en el que la densa y plástica materia del planeta incorpora directamente la mente. Es decir, claramente está operando un dualismo
un espiritualismo entre un lado la materia y por otro lado el alma, el espíritu que está revolteando, incluso, bueno, aquí en la mente, cuando habla de la mente. O sea, hay ese dualismo que es, pues incluso infantil, si ustedes quieren, elemental. Y continúa, y claro, cuando habla aquí de materia bruta e inerte, pues remite a una especie, ¿a qué se está refiriendo con materia bruta o inerte? Pues podría remitir en un primer caso a una especie de materia prima, ¿no? Como está en Aristóteles o en Santo Tomás, pues materia prima, claro, pero esa es una idea, pues por fuerza metafísica contra la que se ha pugnado filosóficamente. Y continúa. Este materialismo espectral tiene tres formas diferentes. En la revolución informática, la materia queda reducida al medio de la pura información digitalizada. En la biogenética, el cuerpo biológico es reducido al medio de la reproducción del código genético. En la física cuántica, la realidad misma, la densidad de la materia, es reducido al colapso de la virtualidad de las oscilaciones de las ondas, o en la teoría general de la relatividad, la materia es reducida a un efecto de la curvatura del espacio. Claro, aquí el problema que hay que subrayar e insistimos es concebir desde nuestras posturas a la materia solamente como M1, es decir, como lo puramente corpóreo, lo físico, las cuestiones fisicalistas. Eso es lo fundamental. Y claro, lo lleva a entender, y eso tiene que ver plenamente, incluso cuando habla aquí de la mente o del cuerpo biológico, en fin, tiene que ver de manera fundamental con la ontología especial de la que trata Julen aquí. Y culmina. Aquí encontramos otro aspecto crucial de la oposición idealismo-materialismo. El materialismo no es la aserción de la densidad material inerte en su estancada pesadez. ¿A qué se refiere con materia inerte? Tal materialismo puede servir siempre como soporte a un espiritualismo oscurantista gnóstico. En contraste con esto, un verdadero materialismo asume gozosamente la desaparición de la materia, el hecho de que solo hay vacío. Y esa cuestión es fundamental para poder vislumbrar, aunado a la que nos ha dicho Julen, y que ayuda a enmarcar, a contemplar la situación en la que se desenvuelve el libro en cuestión, cuando, claro, afirma que solo hay vacío, cuando negamos esa postura desde el materialismo filosófico, ¿no? La desaparición de la materia. El problema aquí, cuando habla, por ejemplo, del cuerpo biológico, es que esa tesis es central. ¿Por qué las ideas, por qué el código genético, por ejemplo, o lo que se refiere él, o la cuestión de la revolución informática, que es realmente una línea de trabajo muy dura para desarrollar el materialismo filosófico, cómo procede esta cuestión del espacio del Internet, es una realidad que está en marcha, pues no lo considera material. Lo considera, podrá ser incorpóreo, pero no material, es decir, eso hay que contemplar. Y terminamos con este fragmento que nos parece también importante y que viene a subrayar la posición que él tiene. En apariencias opuestas que puedan discernirse hoy en la ciencia actual, la reducción materialista de nuestra experiencia a procesos neuronales, dice Zizek, en las neurociencias y la virtualización de la propia realidad en la física cuántica como dos caras de una misma moneda, como dos reducciones al mismo tercer nivel. La vieja idea popperiana de un tercer mundo se lleva aquí a su extremo. Lo que obtenemos en último término no es ni la materialidad objetiva, ni la experiencia subjetiva, sino más bien la reducción de ambas a lo real científico, cuestión que analiza Julen al hablar de términos que toma de Lacan, Zizek, a lo real científico de procesos, y esto es fundamental, inmateriales matematizados. Es decir, sigue todo este tiempo en esa concepción, en esa organización, en esa estructura que tiene del mundo y que construye el propio Zizek, en asumir que solamente lo corpóreo es material, ¿no? Y sigue con otras cuestiones, pero que sería repetir lo mismo. Bueno, son ideas y son concepciones que tiene Zizek que son importantes, porque sobre este trasfondo ontológico que a veces implícitamente, o digámoslo así, que Emig, pues están operando en Zizek, aunque a veces no lo explicite, pero vemos que ese es el trasfondo
sobre las que opera el resto de sus ideas. Diríamos eso en ese sentido. Para no llevarme más tiempo y que Julen presente y nos diga las palabras que nos tenga que decir, diríamos lo siguiente. Hay otro libro de Žižek que es de 2006, que se llama Visión de Paralaje. Y para al menos para exponer, es decir, lo que queremos hacer es un pequeño glosario de algunas ideas que tomamos, que nos parecen importantes de Žižek y que hay que trabajar sobre ellas y que hay que tomar en cuenta. Bueno, y también para demostrar o mostrar lo errante de las ideas. ¿Por qué decimos errante? Porque parece que de un momento va cambiando de distintas ideas, de distintos conceptos, de una obra a otra. Y eso es la complejidad que incluso aquí mismo insistimos, señala Julen. Bueno, en Visión de Paralaje, que es un texto que publicó Fondo de Cultura Económica en Argentina, y bueno, desde ahí se está afirmando lo que ha dicho que va a ser, y no hemos visto al menos realizado, que es esta refundación, dice él, del materialismo dialéctico. Buena parte de sus obras habla de eso. Bueno, es el subtítulo de las obras en buena parte, o se reclama para sí ese título de tratar, dice él, de refundar el materialismo dialéctico. Claro, tal refundación que habría que considerar en todo caso si se hace seriamente, pero que no hemos encontrado jamás. En este libro llega a decir lo siguiente, que había que abandonar en el materialismo dialéctico, imagínense ustedes, la idea de dialéctica entendida como los antagonismos, como la contradicción que en el Diamat operaba tanto. Ustedes recordarán en los manuales de la Unión Soviética, pues las leyes del mundo, las leyes generales de la materia, ¿no? Que finalmente venía a ocupar en buena parte lo que entendía Hegel por la lógica, ¿no? Que refería finalmente a la estructura del mundo, a la ontología especial. Claro, desaparecer o decir que hay que trastocar o modificar, bueno, francamente él dice anular y negar la idea de dialéctica en ese sentido, pues es ya cargarse a buena parte a 3/4 del materialismo dialéctico, por decirlo de esa manera. Y dice que hay que abandonar la idea de dialéctica operada, así lo dice, en ese sentido elemental como contradicción, que dialéctica tiene además muchos otros significados y remite a otras situaciones, e incluso a la realidad del mundo, por la visión, por el concepto de paralaje, así lo dice. Y claro, aquí el problema es que está operando sobre una metáfora. Retoma Žižek a paralaje como una cuestión, una realidad que se ve desde distintas perspectivas. Y en el fondo viene a ser esto una suerte de sociologismo. ¿Por qué? Porque dice, claro, y miren qué cosa nos viene a decir, uno se verá tal realidad de una u otra manera en función de la posición que se tenga. ¿A qué posición se refiere él? A la cuestión, en el fondo, de las clases sociales. Sí, lo está hablando de la lucha de clases. Viene a ser una suerte de sociologismo, cuando no una obviedad que se ha repetido muchísimas veces. Lo vas a ver en función de la posición en la que estés. ¿Y cuál es la posición que encuentra él? Pues la de las clases sociales, en el fondo. Y eso dice, bueno, que hay que quitar textual en las primeras páginas de ese libro la visión, insistimos, de la dialéctica, entendido ese sentido tan como lucha de contrarios en el fondo, por la posición de la lucha de clases, pero que en el fondo viene a ser una suerte de repetición de lo que ya se ha dicho, y la refundación no se ve por ninguna parte. Así ha publicado libros en 2015 que se llamó Contragolpe absoluto, Hegel y sobre el materialismo dialéctico, en fin, donde estas ideas de paralaje vuelven a presentarse, pero de manera inconexa, y sobre ello comentaremos un poco más. Avanzamos ya para terminar, y que es obligado, que eso es fundamental, que realiza Julen en el libro. Estamos comentando los aspectos que se podrían desprender de él, que es, sin agotar lo otro, claro, pero cerramos nosotros por nuestra parte, la cuestión de la teoría política, pero que está innegablemente ligada a la acción política, porque lo que tenemos que decir y lo que se desprende de la situación es que, claro, en función de los marcos, de las ideas que uno tenga, es como uno opera políticamente. Es decir, que esto no es pura teoría, que no se queda aquí en las bibliotecas, sino que se está operando así de alguna manera. Que hay ciertos partidos o fuerzas políticas o grupos políticos que hacen suyo o que pretenden hacer suyo semejantes tesis. Y claro, en función de esos marcos se opera de una manera. Cuando decía aquí don Gustavo del Diamat, claro, la URSS operaba en función del materialismo dialéctico, de la lucha de clases,
Y eso tiene una implicación política en la acción política, y eso es lo que estamos discutiendo ahora. Entonces, sobre esta cuestión, tendremos primero que decir, y que Julen aquí refleja de manera contundente, y subrayar también la capacidad de la teoría política, del materialismo filosófico, para poder analizar estas cuestiones, porque claro, en la clasificación que hace Julen, claro, decir, ¿por dónde se mueve Zizek? ¿Por dónde se está moviendo Zizek? Inmediatamente Julen clasifica, ¿no? Por la izquierda, bien. ¿Por qué tipo de izquierda? Porque como sabemos no es un término unívoco, es una entidad única, que muchos pareciera que así es, y que, bueno, pues hay un libro de don Gustavo Alcazo, ni más ni menos, ¿no? Era fundamental. Pues claro, Zizek inmediatamente, ocupando esa clasificación de don Gustavo, en términos genéricos, las izquierdas definidas y las izquierdas indefinidas, ustedes recordarán, claro, definidas es subrayarlo para quien no tenga relación, es importante, yo sé que a algunos parecerá ya chocante repetir, pero para quien se está acercando o quien nos ve y se encuentre, pues que se entienda en general, ¿no? Bueno, pues esas definidas en torno al Estado, claro, ¿por qué al Estado? Por una cuestión política, porque esos términos remiten a realidades políticas. Cuando van más allá de cuestiones políticas y se remiten a cuestiones ecológicas, a cuestiones del género en el sentido de género en el sentido de feminismo, ¿no? Porque género también es otra, remite el término y la idea a otras muchas ideas, pues rompe ya con la idea de izquierda o de derecha, que no se pueden definir. Es una cuestión importante. No se trata de una cuestión normativa que a veces algunos se confunden, y que eso es muy común cuando uno sostiene estas tesis en la acción política, de decir, claro, que tú estás diciendo qué debe de ser la izquierda. Hombre, no, estamos estableciendo unos criterios sobre los que opera la idea de izquierda. Bueno, partiendo de eso, de izquierdas definidas e indefinidas, y las distintas especies que hay entre una y otra, nos repitamos aquí, pues inmediatamente Julen clasifica, ¿verdad?, a Zizek como una izquierda indefinida divagante. Ustedes recordarán aquella clasificación tricotómica, fundamentalista, extravagante y divagante. Claro, eso no se hace desde posturas, insistimos, de norma, de decir esto debe de ser así, no es una clasificación que se ha dado y que se desenvuelve en las sociedades políticas actuales. Y claro, Zizek, al ya romper el campo político y al hablar, como ustedes sabrán, pues de cuestiones de cultura, o como muchos dicen, y ahora citaremos a un articulista del País, ese periódico, pues claro, se remite a una crítica más bien desde posturas pues socialdemócratas o liberales porque les asusta. Entonces, ¿en qué sentido decimos esto? Que la izquierda que sostiene Zizek, decía, la idea esta es de capitalismo cultural, como le llaman, le decían. Lo que ha logrado hacer Zizek, decían algunos, es que ha logrado desentrañar la cuestión del capitalismo cultural, sea lo que sea que quieran remitir con eso, ¿no? Se refiere finalmente o a algunas ocasiones a la idea de la ideología o las diversas ideologías que andan deambulando por ahí. Lo que nos parece aquí necesario decir, y no comentaremos más porque Julen a quien le corresponde esta cuestión, es que aplicar o intentar aplicar, más que aplicar, basarse o intentar basar una acción política en las tesis o en las concepciones de Zizek, y eso es lo grave, que no es un juego de ingenuos, que no es una cosa solamente de académicos, es que es un callejón sin salida, es una trampa, es un despropósito pretender operar políticamente con los problemas que tenemos desde estas coordenadas. Y claro es que se presenta, y aquí hay un fragmento, cuando está Zizek refiriéndose a la cuestión de Wall Street, a los movimientos estadounidenses, ¿no? Cuando les dice, claro, es que no tengan miedo, y lo cita con insistencia Julen por la importancia que tiene y su significación, no tengan miedo de querer lo que realmente quieren. Pero ahí la cuestión es, ¿qué quieren? Y claro, no hay proyecto sobre el cual basarse. Eso es lo fundamental, a eso nos estamos refiriendo, que no es gratuito. Hay otro libro también que rodea o que está sobre el libro de Julen, insistimos en eso, que se llama En defensa de la intolerancia. Y este punto es importante
porque maneja algunos conceptos que ustedes verán, es imposible tomarlos. ¿A qué me refiero? No hay por dónde cogerlos. Y claro, cuando uno en otras obras pues los abandona por completo. Es decir, nos referimos a lo siguiente. En este librito de En defensa de la intolerancia, que será un libelo de 160 páginas, de algo delgado, en un formato pequeño, letra grande según las ediciones, pues habla en uno de sus capítulos, porque en el fondo es un compendio de capítulos más o menos entrelazados, de lo político. ¿Qué sería la política o qué es lo político? Y sí se da una respuesta, que sería lo siguiente, que tampoco es una sorpresa para nadie, que lo político o lo verdaderamente político, que la política viene a ser por definición el conflicto social. Él habla de la lógica del conflicto. Y remite esto, expondré en ese, no haré más que exponer en este punto. Citando él a Rancière, dice que el conflicto se da, o que la política inicia, así lo dice, la política inicia en la antigua Grecia, cuando el demos se rebela contra las posiciones oligárquicas, y aquí trata de insertar, claro, es que esto no es de forma, es de fondo, de manera a rajatabla, de manera brusca, impertinente diríamos en ese sentido, o pretender incorporar a Hegel cuando dice, y lo dice textual él, ¿no? Se trata de que ese demos, el pueblo, como que quiere decir, que está en pugna con la oligarquía, reclama para sí ese demos la representación de la totalidad de la sociedad. Es decir, nosotros somos el pueblo, nosotros somos todos, y habla de ejemplos, creo que es un ejemplo claro para la situación, pues los estados generales, cuando el tercer estado, en las vísperas de la Revolución Francesa, en ese proceso revolucionario, pues claro, dice, nosotros somos la nación, ¿no? Entonces está refiriendo a eso, cuando cita eso, entonces dice, eso es lo verdaderamente político, es el conflicto político, y entonces dice, lo que decía hace un momento de Hegel, es la pretensión de universalidad, en este léxico que se usa sin escrúpulo alguno y tantos van por ahí, es la universalidad contra la particularidad, ¿no? Contra la parcialidad. Claro, el pueblo, el demos contra una minoría, contra una oligarquía, dice él. Claro, esto es reducir la política en el fondo, ¿a qué? A la lucha de clases nuevamente. Aunque él dice estar superando el materialismo dialéctico, el marxismo o las tesis adyacentes, vuelve a caer en ellas de cualquier manera, ¿no? En el fondo viene a ser esto. La concepción que tiene la política es la lucha de clases, en el fondo, obviando por demás el conflicto entre estados. Y claro que a veces aquí pueden parecer, son tópicos, eso siempre se dice, pero no, son fundamentales, son ideas arquitectónicas de un sistema y que hay que operar sobre ellas políticamente. Entonces, para abreviar. Asimismo dice que estos grupos en conflicto o que estas clases en conflicto, esas parcialidades o particularidades respecto a esa pretensión de universalidad, pues no tienen un lugar definido. Claro, aquí dirán, bueno, esa es una expresión de más, pero tiene un trasfondo sociológico y filosófico. ¿En qué sentido? Claro, decir que esos agrupamientos sociales, que esas clases sociales, claro, clase no solamente puede remitir a la idea en su posición respecto al modo de producción, puede remitir a otras ideas, a la forma de gremio, de profesiones, en fin, hay un artículo sobre ello de don Gustavo, fundamental, como todos ellos, cuando dice, es que no tienen un lugar definido. Pues claro, esta idea, fíjense lo que encarna lo que quiero decir, dice que no tienen un lugar definido, textuales, son citas textuales, esas particularidades o esas parcialidades. Pero caray, qué contradicción, desde luego que en la estructura social, que en la sociedad política, esos sectores tienen un lugar y funciones determinadas. Es decir, aquí está operando de manera casi literaria. Vamos, lo que queremos denotar es esto. Claro que tienen un lugar, se dice de manera retórica, metafórica, nada más. Y bueno, dice cuestiones como esta, que es en este punto donde política y democracia son sinónimos, entendiendo la democracia como esta cuestión subversiva, la verdadera democracia del pueblo contra las minorías, en fin. Y dice cuestiones como estas, que es importante subrayarlas. Dice, el proletariado en este mismo libro se puede entender como la subjetivación de la parte sin parte. ¿Ustedes creen que eso puede presentarse siquiera? Es claro, usar ciertos términos léxicos de una tradición filosófica importante y trabarlos ahí, aventarlos ahí, con todo respeto, a veces escupirlos ahí, ¿no? Claro, el proletariado es la subjetivación de la parte sin parte. Habría que hacer un ejercicio incluso filológico para saber lo que está diciendo, aunque en el fondo se podría entender. Asimismo, en este libro, y en serio ya culminando, pues ubica, y eso es importante porque es una forma
de exposición, pero también una forma de exponer en qué línea se está moviendo. En este mismo libro, que les digo es un pequeño panfleto, un libelo, habla de 4 conceptos que están desperdigados, pero que es importante, acerca de la concepción de la política como conflicto social, en el fondo como lucha de clases, aunque él diga que no, aunque desde el punto de vista él, desde su punto de vista diga que no. Y entonces habla, agárrense ustedes, de la archipolítica, de la parapolítica, de la metapolítica, que ahora verán, podrá sonar, pero remite aquí a otra cuestión, y de la ultrapolítica y de la postpolítica. Son clasificaciones que tiene Zizek. Cuando habla de la archipolítica, se refiere, claro, partiendo de que la política por excelencia, en plan normativo, él desde luego, es el conflicto, pues la archipolítica será tratar de evitar el conflicto, mantener, diríamos rápidamente, el statu quo, es decir, que no se mueva nadie, que la minoría controladora logre, o la mayoría, logre controlar a las partes disidentes. La parapolítica, dice él, parapolítica, es la despolitización de las mayorías y que lleva a un orden policial. Con orden policial remite, él mismo dice que es una idea de este hombre, de Rancière, en donde, bueno, es mantener el orden imperante en cualquiera de sus modalidades. Cuando habla de metapolítica, pero claro, ya en desconexión con los demás conceptos o las demás ideas, metapolítica él remite al marxismo y bueno, en el fondo es la idea de que, claro, en el comunismo se va a cambiar la administración de los hombres por administración de las cosas, que decían que la desaparición de la política, y él eso le llama metapolítica. Y entonces dice dice cuestiones como esta, escuchen ustedes. La lucha de clases no expresa ninguna contradicción económica. La lucha de clases no expresa ninguna contradicción económica objetiva, sino que es la forma de existencia de estas contradicciones. Es hasta tautológico lo que está diciendo. Se cree que se dice algo, pero no se está diciendo nada. Repito, miren, la lucha de clases no expresa ninguna contradicción económica objetiva, sino que es la forma de existencia de estas contradicciones. Es tautológico. Claro, no son cuestiones de forma, sino sobre esas ideas se está operando y está construyendo el resto de sus tesis filosóficas. Y bueno, habla de la pospolítica, bueno, de la ultrapolítica, como esta idea de evitar a cualquier manera el conflicto, de que la mayoría logre, o la minoría controladora logre controlar, logre dominar a las partes disidentes. Y uno habla de esto, imagínense, es que eso es importante, habla de las sociedades actuales como un momento de postpolítica, es una especie de después de la política, que remite otra vez a esta idea de evitar las clases dominantes malévolas, evitar el conflicto de las partes dominadas. Muy bien. Y cerramos esta cuestión del libro con esta idea que también, con este párrafo que también no es citar por citar, estamos citando aspectos fundamentales que pueden servir para ubicar, que se nutren de esta cuestión del libro de Julen, cuando dice el propio Zizek, que terminamos las citas. El marco metafórico que usemos para comprender el proceso político no es por tanto nunca inocente o neutral, esquematiza el significado concreto de la política. Es que aquí aceptar ya, dice, el marco metafórico, aquí la pregunta es, y no es de forma, la pregunta es de explicación incluso de la organización, de lo que se entienda por el mundo, el marco metafórico. Es que se debe o se puede operar el tratamiento de la sociedad política y de las realidades políticas desde un marco metafórico, desde metáforas, como él dice. Esa es la pregunta. Y termina, y esto es importante por las formas que tiene él de un estilo muy particular, hablando de los tamagotchis, así cierra el libro, o sea, con los juguetitos aquellos que ya están en desuso. Y habla él entonces, disculpen que diga esto aquí, pero es lo que es obligado a decir, y entonces se entiende al tamagotchi, que es una cuestión que Julen también trata cuando habla de Lacan en su análisis de la identificación de qué se nutre Zizek, que eso es fundamental que hace aquí Julen, pues lo denomina como el otro interpasivo, a esa idea del gran otro de Lacan, pues él lo entiende como el otro interpasivo. E interpasivo remite a, en su propia conceptualización, a que otra persona o que otro haga lo que yo quiero o que lo haga por mí.
Entonces, imagínense, son sobre estos, ¿qué pretendemos hacer con esto? Pues exponer esta serie de concepciones, no azarosa, tampoco arbitraria, sino de ideas sobre los que está esperando el propio Zizek y que parte fundamental del libro de Joule. Concluiríamos con lo siguiente, de manera general, nuestras palabras, espero no se haya llevado mucho tiempo la cuestión. Presenta, yo creo, de manera descarnada, de manera con toda su crudeza, una cuestión fundamental, que sería la siguiente. ¿Qué es filosofía? Dirán ustedes, ¿por qué? Bueno, es que ¿de qué estamos hablando? Sí, a veces pareciera y no podemos evitar pensarlo, no estamos afirmando, pero siquiera sugiriendo que podría dar esa sensación de que a veces se trata de pura literatura. ¿Por qué decimos esto? Sus continuas referencias desde el punto Emig, ¿verdad?, a la literatura, al cine, a esto, supongo que es una forma, y tampoco somos ingenuos, de llegar a determinados públicos, a determinados sectores de la sociedad en mayor o menor medida, pues remite sin duda alguna a hablar de otra pareja de ideas, que es sistema y filosofía. Eso es fundamental. Yo recuerdo muy bien aquí, y es obligado, y me disculpan ustedes, pero quiero recordarlo, el año pasado que estuvimos aquí, tuvimos la oportunidad de que don Gustavo grabó dos pequeñas teselas, bueno, lo de pequeñas es por el tiempo, hablando justamente de esas ideas. Tuvimos dos, grabó una sobre la filosofía paradigmática y otro sobre la filosofía asistemática, ¿verdad? Entonces, claro, ¿a qué referimos y a qué culminamos con esta situación? ¿En qué sentido? Y esa es una expresión, una cuestión que dijo don Gustavo, la filosofía es sistemática. ¿Pero en qué sentido decimos esto? ¿Como pura consigna? ¿Insistimos sobre una cuestión normativa de la filosofía debe ser esto? Desde luego que no. Sino que remite a lo siguiente. El caso, por ejemplo, no hago aquí más que citar a don Gustavo en esa misma lección que dio aquí el maestro, tomaba como ejemplo el caso de Nietzsche, que podría parecer por momentos por completo caótico o aforístico, unas partes aquí y por allá, y que sin embargo operan algunas ideas generales sobre esa filosofía, algunos conceptos, algunas ideas que operan y que se puede decir más o menos, bueno, pensaba esto en términos generales, diciéndolo muy toscamente, porque obliga a una conexión de ideas, a una concatenación de ideas. Y aquí remitimos a dos textos también de don Gustavo, que son fundamentales y que dan pauta a muchos otros trabajos. Uno de ellos es el prólogo que hace al libro de Urbina sobre la fenomenología de Husserl, y que se trata ni más ni menos de la cuestión de la idea de verdad, y más aún de la idea de verdad en filosofía. Porque si bien podemos identificar con mayor precisión a la idea de verdad en las ciencias, las verdades científicas, en las cuestiones categoriales, en esos círculos cerrados que no agotados en su propio campo, pues se habla de la verdad filosófica y remitimos a ello. Y también a la idea de filosofía, claro, porque si no se establece una concatenación de ideas, y aquí decimos en sentido estricto, ¿qué se está haciendo? Claro, es que no es formalismo, si en una parte se pone una cosa y en otro otra, y se expecta esto y se expecta lo otro, y donde no es posible siquiera hilvanar un conjunto de ideas o una concepción del mundo que se tenga, ¿qué se está haciendo entonces? La línea pareciera entonces bien delgada entre la filosofía, y disculpen ustedes, y el delirio, u otro género literario, que decía don Gustavo, yo recuerdo textual, que podrá ser mejor o peor, él decía, eso no lo sé, pero que no se trataría en todo caso de una cuestión filosófica. No estamos diciendo eso, sino que estamos exponiendo la problemática, nos remita a eso, con toda su crudeza. En todo caso, a las contradicciones existentes en un pensamiento errante, decimos errante por estos saltos que se dan, por las intersecciones que se dan, y en donde habrá partes que no tendríamos más que decir que se tratan pues de algún otro tipo de género literario, sino en su totalidad, sin algunas partes de este pensamiento. Es fuerza decirlo. Pues culminamos diciendo pues esta situación. Remite la idea, y con este concluimos, citando al otro texto al que hacía referencia,
que se llama Sistema. Es un artículo de una entrada que se comentaban ciertos conceptos de diccionarios, en fin, que publica, que escribe don Gustavo en el año 2000, Sistema se llama, es el tratamiento, ahí toma don Gustavo el tratamiento partiendo de la definición que da Lalande en su diccionario sobre la idea de sistema, y don Gustavo ahí le dedica a la parte nociológica una sección a la idea de sistema filosófico, un pequeño párrafo que parece menor, pero da unas ideas fundamentales, se puede partir de ahí de manera fundamental, se parte de ahí. Cuando dice, claro, y concatenándolo con esos textos que tienen relación, cuando se leen, desde luego, el prólogo a Urbina en ese libro de la fenomenología de Husserl, y este texto, ese pequeño apartado que le dedica don Gustavo al hablar de sistemas filosóficos, entendiendo al sistema filosófico como esas distintas concatenaciones de ideas, como ustedes saben, entendiendo en otra, incluso les he hablado aquí, eso habrá que tratarlo de otra manera, en esa redefinición del materialismo filosófico, es otra cuestión distinta, ¿no?, el propio don Gustavo habló, pero aquí remitiremos a esto, que desde luego la ontología especial no solamente se remite a los tres géneros de materialidad, que también remite a la cuestión de la estructura categorial del mundo. Eso es fundamental, eso también forma parte de la ontología materialista. Bueno, pues ustedes ya saben, es fuerza decirlo, en la idea de verdad filosófica, desde luego, porque los sistemas filosóficos, cuando se prestan de ser tales, pues siempre entran en contacto, en disputa con el otro. Y esa sería la gran conclusión, que es lo que se está haciendo aquí, y por eso la importancia del libro. Lo que se está haciendo aquí es entrar en polémica, no en diálogo, pero sí en polémica, en análisis de las otras posiciones, de las otras corrientes filosóficas, de los otros pensamientos filosóficos. No de manera sectaria, dogmática, como se puede acusar, o han acusado a algunos, de ninguna manera. Se está partiendo del materialismo filosófico para analizar una filosofía que, como dice Julen aquí, es imposible obviarla, por la fuerza que tiene, por la difusión que tiene, y que hay que hacerlo. No lo podemos ignorar, es fuerza y obligación remitirnos ahí. Pero claro, en este conflicto, en esta dialéctica, en el mejor de los sentidos, y no dicho de esa manera léxica como dicen tantos ahí, sin siquiera remitir a saber qué están diciendo, pues entran en conflicto los diversos sistemas filosóficos. Y desde luego el otro, con posiciones de tomarse como absoluto, ¿en qué sentido? De derrotar, de reducir al otro a sus términos. Claro, esto de reducir a sus términos, pues no se trata de una manera, insistimos, léxica, de ver, bueno, nuestros conceptos dicen esto, a ver cómo lo empalmamos, o nuestras ideas, no, sino se está hablando ni más ni menos de la concepción del mundo que se está en juego. Claro, porque tampoco podemos suponer que los sistemas filosóficos, y de verdad con esto concluimos, pero es fundamental decirlo, porque esto es el trasfondo también de la importancia del libro de Julen, no se podría decir que ocurre de manera, que la filosofía actúa de manera de un isomorfismo, de un adecuacionismo, ¿no? Bueno, la realidad es esta, entonces vamos a describirla o vamos a decir cómo es, de ninguna manera, cuando en la concepción del mundo que se tiene, se necesita ya, o se antepone ya la necesidad de un sistema filosófico para comprender el mundo. Esa es la cuestión central. No puede haber la trampa de decir, hay que describir al mundo. Se organiza el mundo en función del sistema filosófico. Eso es fundamental, es una tesis que escribe don Gustavo en ese prólogo, que parecerá breve, pero hay unas ideas fundamentales y de una fuerza extraordinaria. Bueno, pues simplemente decir que, bueno, la idea de verdad filosófica, y hablamos de qué filosofía remite, o cuál es la concepción del mundo que está en juego y que está en discusión, que esa es en última instancia, digámoslo así, la pugna en el trasfondo del libro y de la importancia de Julen, que él, claro, que dice que él remitiera al libro y comentar algunas alusiones y temas generales que rondan el libro de Julen, pues claro decir, y ahí dice don Gustavo, en ese aspecto, prometemos que cerramos esta sección y de manera general, pues claro que algo tendrá que ver las verdades científicas, a menos a una relación de analogía en las distintas relaciones de analogía que pueda haber, con la verdad filosófica. ¿Por qué? Porque decíamos, en esa concepción también de la ontología especial, en un marco categorial de comprensión del mundo, de manera categorial, que desde luego, evidentemente, no está en pugna con las doctrinas, por ejemplo, de los tres géneros de materialidad, pero que hay que considerar
la importancia del marco, de la estructura categorial del mundo, digámoslo así, pues claro, ustedes saben, esas verdades se dan en el contexto, en el marco de esas categorías, de esos círculos que tenemos. Pero se trata de la cuestión filosófica, pongámoslo así, no es repetir de manera tópica, pero realmente gráficamente pues uno se imagina, ¿no? A veces los diagramas de Ben Euler o esas circunferencias, y en donde es atravesada la cuestión filosófica, porque desde luego, dice ahí don Gustavo, la idea de verdad filosófica que remita a esto, a qué nos estamos refiriendo, a la estructura del mundo, pues no podría ser en un ámbito categorial por definición. Y dice él entonces, se trata en todo caso de un cierre categorial al límite, diciendo, y por tanto ya no es un cierre categorial, dice él, sino de la omnitud realitatis, de la realidad en su conjunto, digámoslo así. Y eso es lo que está en juego. Filosofías distintas que entran en contacto, que entran en pugna. ¿Qué queremos decir con esto? Que un sistema filosófico no solamente es que hay una estética, hay una ética, lógica, tal, sino del conjunto, de la comprensión, de la concepción que se tenga en el mundo. Eso es lo que queremos decir. Y concluimos, yo creo que Julen aquí da una lección tremenda de actualidad, viva toda ella, que es, yo insisto en este punto porque es importante, una cuestión de acción política. Eso es fundamental, de acción política. Y culmino con una frase cuando don Gustavo acababa de publicar El mito de la izquierda en un pequeño video, pues nunca falta nuestro amigo izquierdoso, candoroso, que escucha eso y cree que se está aquí haciendo una apología de la reacción o quién sabe qué se piensan algunos, cuando dice don Gustavo con toda la fuerza que hay que tener, esa es la izquierda que hunda a la izquierda. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Axel. Gracias, Gustavo. Bueno, lo primero de todo decir que este libro no solamente es fruto de mi esfuerzo, sino que también han intervenido otras personas a las que debo mostrar agradecimiento, como no. Mi primer reconocimiento pues, ha de ir dirigido a mi antiguo director de tesis, Gustavo Bueno Sánchez, dado que fue él quien tuvo la idea de editar esta obra en contra de CICEC. Agradecer también a Daniel Guardiola y a Toni el estupendo trabajo que han realizado con el asunto de la maquetación y, en general, por supuesto, a la Fundación Gustavo Bueno, donde siempre he recibido un trato ejemplar. La presencia de Axel Juárez hoy aquí también es una alegría. Desde que hace unos 10 años comencé a interesarme por la filosofía, siempre hubo una cuestión crucial que nunca conseguí responder de forma plenamente satisfactoria, ¿no? Dicha pregunta era, ¿y esto de la filosofía para qué sirve? Tras leer a múltiples autores y no encontrar una solución que fuese conforme a mis exigencias, topé, casi de manera fortuita, con la excelente respuesta que formula el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Ella dice así, la leo textual: la función social de la filosofía consiste en moderar los peligros tremendos que tienen las grandes filosofías mundanas, ideologías religiosas, políticas, científicas, etc., de convertirse en fundamentalismos, donde el pueblo las toma al pie de la letra y cree en ellas como si fueran verdades eternas, ¿no? Pues bien, esta es la idea general de fondo que marca, digamos, las direcciones de este libro. Es decir, si la enorme tarea de la filosofía consiste en desmontar los distintos fundamentalismos, esta obra pretende contribuir a ese cometido, en tanto que se centra en el análisis concreto y específico del fundamentalismo revolucionario contracapitalista de Slavoj Žižek. El presente libro lleva a cabo un análisis crítico de la filosofía de Slavoj Žižek desde las coordenadas del sistema del materialismo filosófico, como ya se sabe, y para llevar a cabo este objetivo, pues se procura cumplir 4 puntos principales, ¿no? El primero sería realizar una reexposición lo más descriptiva posible de la filosofía zizekiana, tratándola pues, con la intención de poner de manifiesto sus previas influencias, en tanto que imbricada, en tanto que entretejida en la historia de la filosofía. El segundo punto, pues se trataría de mostrar las raíces políticas originarias que condicionan las características y pretensiones actuales de la filosofía de Žižek. El tercer punto consistiría en poner a prueba la consistencia interna del pensamiento zizekiano desde la posición crítica del sistema del materialismo filosófico, ¿no? Que este punto, digamos, está presente en el libro de principio a fin, es decir, el ejercicio crítico.
Y el cuarto y último se trataría de engranar la filosofía cicequiana con los avatares, con los cambios del contexto socioinstitucional ordinario que la envuelven, para, desde esta perspectiva, pues, realizar algunas reflexiones sobre el repentino incremento del éxito popular de la filosofía de Zizek en España, como sabemos, a lo largo de la última década, porque Zizek es un filósofo relativamente reciente, de las modas. Dicho esto, desde luego, no se niega que los objetivos de este libro puedan parecer difíciles y ambiciosos, dado que Zizek es una de las figuras más imponentes del panorama filosófico internacional de nuestro tiempo. Sin embargo, ante esto, habría que decir que el análisis no se realiza desde una posición subjetiva, basada, digamos, en la opinión personal. No, de ninguna manera. Porque el análisis se apoya en todo momento, como diría Newton, ¿no? El análisis se apoya en hombros de gigantes. Es decir, en todo momento se argumenta desde la solidez de un sistema del materialismo filosófico, como es el sistema del materialismo articulado en su mayor parte por el profesor Gustavo Bueno. En consecuencia de esto, uno de los imperativos internos, uno de los imperativos intrínsecos del materialismo filosófico es la obligación, al mismo tiempo que se tiene en cuenta el recorrido histórico institucional, la obligación, el imperativo de ocuparse de los asuntos del presente. Esta es la cuestión. Y bueno, fuera de su órbita, pues quedan todo tipo de cábalas sobre las situaciones del futuro, al estilo, por ejemplo, de Francis Fukuyama, si recordamos, cuando predice el fin de la historia, ni más ni menos, con el supuesto asentamiento definitivo del liberalismo democrático. Pues nosotros desde el materialismo diríamos que lo que está por venir es incierto y en ningún momento estamos en posición iluminada de adivinarlo. Claro, esta máxima entonces ha sido seguida a rajatabla, y desde ella es fácil entender por qué este libro pues, tiene importancia para el mundo académico en general y, por supuesto, en concreto para el materialismo filosófico. Ante todo porque Slavoj Žižek se ha convertido en uno de los filósofos con más atractivo y popularidad de nuestro tiempo y, por tanto, pues es uno de los temas filosóficos cruciales de nuestro presente, ¿no? Y como tal, pues el sistema del materialismo filosófico no puede permitirse el lujo de olvidarse del pensamiento del filósofo esloveno, y debe tener, pues, como obligación, de acuerdo a sus máximas, el hecho de someterlo a ejercicio crítico, ¿no? Es cierto, bueno, que a estas alturas pues, se han escrito muchos libros sobre Zizek desde distintas universidades de todo el mundo. Sin embargo, el estudio presente es el primero que realiza un análisis crítico de la filosofía de Zizek desde las coordenadas del sistema del materialismo filosófico, y es, bueno, a mi juicio, en este punto concreto, en donde reside la verdadera originalidad de este estudio. Como sabemos, pues el materialismo filosófico, por medio del profesor Gustavo Bueno y, por supuesto, por medio también de los diferentes miembros de las distintas oleadas, han logrado abordar infinidad de campos, como es la antropología, la política, la sociología, bueno, etcétera. Y no solamente campos, también autores, pues como Baruch Spinoza, Bertrand Russell, ¿no? Pero hasta el momento presente, pues nunca se había detenido, nunca se había parado a analizar la filosofía de Slavoj Žižek, y en torno a este criterio pues queda manifiesta la originalidad de este estudio. Desde sus inicios, este libro, y esta es una cuestión muy importante que sí que debe quedar remarcada ya desde el principio, este libro ha partido del presupuesto de que el sistema del materialismo filosófico presenta una potencia de análisis superior a la que posee la filosofía de Zizek. Ahora bien, es superior, sí, pero esta superioridad entendida ¿en qué sentido? Pues en el sentido siguiente: la supremacía del materialismo filosófico sobre el pensamiento de Zizek se hace explícita en el hecho de que el primero pues, está capacitado para envolver, asimilar y desbaratar la filosofía del segundo, pero no al revés. Es decir, el ensamblaje teórico articulado por Bueno sería capaz, tendría la potencia suficiente para reconstruir en sus propios términos racional-causales la filosofía de Slavoj Žižek, pero, sin embargo, la filosofía zizekiana pues, presentaría grandes carencias para realizar, desde sus propias coordenadas, una reconstrucción completa de los contenidos materialistas. En cuanto a esto, la superioridad de la una frente a la otra, vamos, a mi juicio, resulta muy fructífera para el análisis. ¿Y esto por qué?
Pues precisamente porque cuando se analiza una filosofía, en este caso concreto la filosofía de Zizek, no es suficiente con ponerse en su punto de vista, sino que es necesario estudiarlos desde un sistema de coordenadas, desde una plataforma superior, que sea más potente. El alto rendimiento que proporciona pues, esta estrategia crítica de análisis superior en relación con los criterios asumidos, pues viene dada, a mi juicio, de una cuestión crucial, vamos, que debemos aquí apuntar rápidamente. Esta superioridad viene dada a través de la simetría de interpretaciones, precisamente. Por ejemplo, para que se entienda muy fácil, nosotros desde el materialismo cultural, si estudiamos la forma de vida que tienen, pongamos por caso, las tribus sudamericanas, pues podemos comprender cómo están hechos sus cuchillos de piedra, las cabañas, o el modo que tenían de entender el firmamento, las estrellas, ¿no? Pero lo podemos comprender incluso de una forma más precisa que las propias tribus. Ahora bien, por el contrario, estas tribus no pueden comprender cómo están hechos pues, nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores, nuestras centrales nucleares o nuestros automóviles, etc. Bajo semejantes criterios, el materialismo filosófico puede comprender a Zizek, pero la filosofía zizekiana presentaría grandes carencias para realizar la misma operación a la inversa. Por ello, aunque es fácil caer cautivado por el prestigio social y la gran popularidad internacional que posee Zizek y su filosofía, en cambio, de ahí no se deduce que sea la perspectiva filosófica más conveniente para abordar la problemática de nuestro presente. Este libro es un claro ejemplo de que, aunque en la filosofía en general no se pueda, pues no se pueda presentar, no se pueda exponer bajo el estatus de objetividad que poseen algunas ciencias en sus respectivos campos concretos y determinados, ello no significa que las posiciones asumidas por las distintas filosofías estén destinadas al relativismo. De ninguna manera cabe atribuir el mismo valor a todas las filosofías por el hecho de que al fin y al cabo pues, resulte imposible, digamos, alcanzar la condición de verdad universal, ¿no? Lo cierto es que, como se ha pretendido demostrar en este estudio, hay filosofías más potentes que otras y cada filosofía, en función de su potencia, pues abordará la realidad de una forma más o menos certera. Esta es la cuestión. No obstante, una cosa que hay que apuntar aquí es que la superioridad que presenta el materialismo filosófico frente al pensamiento de Slavoj Žižek no solo se reserva exclusivamente para desmantelar los aspectos intrínsecos, los aspectos internos de su filosofía, ¿no? Ello debe ser así porque la filosofía de Zizek, digamos, no está flotando en un vacío teórico carente de contexto, sino que está arraigada, está imbricada y está entretejida con la situación política, con el contexto económico y con el contexto institucional, pues que la envuelve y la condiciona, ¿no? Dicha atmósfera coyuntural, dicho contexto, exige ser analizado, ¿no? Si parafraseamos, por ejemplo, se me ocurre la célebre sentencia de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, la filosofía de Zizek también es ella misma y sus circunstancias, está anclada en el mundo y el mundo, precisamente ese contexto, también configura e influye en la filosofía de Zizek. Desde este criterio, las herramientas del sistema del materialismo filosófico también se usan para, pues por un lado, exponer, con la ayuda de la historia, por supuesto, para no caer en psicologismos, exponer las posiciones políticas iniciales que estimulan y condicionan la filosofía de Zizek. Esto, por supuesto, ante todo, bajo el presupuesto de que estamos en contra de las posiciones filosóficas gnósticas que dicen que la filosofía realizaría una búsqueda desinteresada de la verdad. No, de ninguna manera, porque la filosofía está implantada políticamente. Es decir, primero hay unos intereses políticos que aparecen, que son previos, que son anteriores, y luego hay unos intereses filosóficos. Y los intereses filosóficos se moverán en función de las influencias genéricas de la génesis de los intereses políticos. Es decir, hay una filosofía política que está actuando como motor teórico de la filosofía que está haciendo Zizek en sus libros. Está implantada políticamente. Y en segundo, por otro lado, dar cuenta, pues con la existencia de aplicaciones informáticas, aunque de forma secundaria y periférica, pues de los factores contextuales que han fomentado el éxito popular del pensamiento de Slavoj Žižek. En consecuencia, una de las conclusiones a las que llega este libro, una de las conclusiones, entre otras muchas,
que aquí se defienden, es que la filosofía de Zizek, por medio de su fundamentalismo revolucionario contracapitalista, ha jugado en el contexto español general EMIC el papel de filosofía salvadora ante la crisis financiera. Sin embargo, de acuerdo con los criterios ETIC, es decir, con los criterios asumidos desde la plataforma superior del sistema del materialismo filosófico, la filosofía de Zizek pues distaría mucho de ser tal cosa, distaría mucho de ser una filosofía salvadora ante la crisis, es decir, una filosofía que está capacitada para ofrecer repertorios resolutivos a los problemas de la crisis financiera que tiene cada ciudadano de a pie. De ninguna manera, porque está vendiendo metafísica. Cambiando de tema, como se sabe, el basilisco, animal mitológico de origen helénico, ha venido siendo durante décadas, digamos, el estandarte representativo de la actividad crítico-dialéctica que desempeña el materialismo filosófico, ¿no? Al igual que el basilisco era capaz de fulminar con el láser de su mirada a cualquier enemigo que se situase enfrente de él, ¿no? Digamos, el materialismo de Bueno, pues debido a su gran potencia sistemática de análisis, es capaz de fulminar, en términos del propio profesor Bueno, es capaz de triturar todo aquello que se sitúe en el punto de mira de su visión. Pues bien, tal y como se aprecia, esta es la idea que plasma el dibujo que se exhibe en la portada. Se trata de un colosal basilisco, defensor de un sistema filosófico racional, quien arremete sin piedad contra Zizek con la intención de fulminarlo con su crítica mirada. Un basilisco que, como se ve, viene de arriba, viene del mundo de las ideas, porque la filosofía está construida con ideas, pero que mira a la tierra, tal y como lo hace el Catoblepas, porque la filosofía se ocupa de los análisis del presente que a todos nos envuelven. Ahora bien, una pregunta que se segrega del asunto de exponer la trituración de la filosofía de Zizek, una pregunta crucial, vamos, que a mí me parece conveniente aquí resolver de forma fugaz, ¿no? La cuestión es, ¿por qué triturar la filosofía de Slavoj Zizek? ¿Cuál es el sentido práctico de desmantelar su filosofía, ¿no? Pues en un primer momento, lo primero de todo, pues queda completamente descartada la opción de ignorarlo, dado que es evidente, vamos, es obvio el gran prestigio internacional que se ha ganado Slavoj Zizek en nuestro presente a día de hoy, por lo que cualquier filósofo de nuestro tiempo pues debe tener la obligación, si no está desconectado del mundo, de ocuparse de Slavoj Zizek, ya sea de una forma pues más distante o más cercana, pero debe de tener ese imperativo. Una vez asumida como correcta la decisión de abordar el pensamiento del filósofo esloveno, pues ante las posiciones que podrían poner en cuestión la utilidad de este libro, basada en evaluar, clasificar y desbaratar la filosofía de Zizek, habría que responder que esta actitud crítica siempre será más apropiada que adoptar una posición pasivo-receptiva en la que se asuma su ideario de forma dogmática. Triturarlo siempre será mejor que fingir, al margen de la necesidad dialéctica inherente a la realidad que aquí a todo el mundo los envuelve, pues siempre será mejor que fingir que es posible convivir con sus incongruencias y desaciertos, y esto en la Fundación Gustavo Bueno no nos lo podemos permitir. En relación con la dialéctica, como sabemos, las múltiples y distintas visiones del mundo que predominan en nuestro presente proceden de formaciones ideológicas que han ido constituyéndose pues, a lo largo de la historia mediante procesos institucionales, políticos, económicos, por supuesto, me diría Tomás, también bélicos. Ahora bien, todas estas visiones del mundo, asentadas en grupos sociales institucionalizados que envuelven, orientan y condicionan nuestros pensamientos y acciones, de ninguna manera conviven en nuestro presente de forma, digamos, pacífica y armoniosa. No, esto se niega por completo. Más bien, al margen de los vínculos de asociación y de sinergia que puedan surgir entre algunas, que bueno, eso por supuesto no lo negamos, pero más bien lo cierto es que estas visiones del mundo se desarrollan de forma dialéctica y conflictiva. ¿Y por qué? Pues precisamente porque hay una lucha constante por unos recursos y unos privilegios que son finitos, es decir, unos recursos y unos privilegios que no los hay para todos, que son limitados. Y ahí se produce la dialéctica. Por ello, la confrontación entre ideologías, visiones del mundo, instituciones, estados e imperios es inevitable y como tal la dialéctica es una parte inherente de la realidad. Si recordamos, seguramente con nostalgia, fiel a esta percepción dialéctica del mundo en el que vivimos, el profesor Gustavo Bueno, en muchas de sus conferencias, solía repetir con firmeza: pensar es siempre pensar contra alguien.
son, bajo los criterios de esta idea, pensar contra alguien, mediante los que viene a rotularse el título de este libro, Contra Zizek. Porque esta obra, dadas las incompatibilidades entre el materialismo filosófico y la filosofía de Slavoj Žižek, no es otra cosa que el enfrentamiento entre ambas en su pelea, en su pugilato, por imponer sus criterios en el mundo de la filosofía. Ya estoy acabando, porque una presentación de un libro tiene que ser breve para que sea más comercial. No obstante, he de decir que ni mucho menos pues, se considera que este libro como un producto definitivo y acabado, dado que aún quedan pues, algunas líneas abiertas de la filosofía de Zizek susceptibles de ser analizadas por el sistema del materialismo filosófico. Sin embargo, yo diría que la crítica sistemática a los aspectos fundamentales que son ontología, epistemología, fundamentalismo, implantación política y éxito popular, junto con nuestra valentía para enfrentarnos a uno de los filósofos más prestigiosos e imponentes de nuestra actualidad, de nuestro presente, pues son las virtudes que caracterizarían a este libro en contra de Zizek. Y ojo, aquí digo que que los aspectos fundamentales de la filosofía de Zizek serían ontología, epistemología, fundamentalismo, implantación política y éxito popular. ¿Por qué? Pues porque Zizek, por ejemplo, no tiene una antropología. El materialismo sí la tiene. Veamos, pongamos por caso, etnología y utopía. Slavoj Žižek no tiene una gnosiología, el materialismo filosófico sí la tiene, veamos la teoría del cerro categorial. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir lo siguiente, que la filosofía de Slavoj Žižek no solamente está limitada en cuanto a su potencia teórica, sino que también está limitada en cuanto a su amplitud. Es decir, ¿por qué? Pues porque precisamente hay campos que no trata. ¿Y por qué hay campos que no trata? Pues vamos, a mi juicio, debido al fundamentalismo revolucionario contracapitalista que hace enfocar toda su filosofía en luchar en contra del capitalismo. Al igual que en el fundamentalismo islámico basta con el Corán y el resto de libros pues se pueden tirar a la hoguera, al igual que en el fundamentalismo democrático, digamos, el sistema político, la democracia estaría por encima del resto de sistemas políticos y no valdrían para nada, al igual que en el fundamentalismo científico, pongamos por caso el caso de la química pues podría explicarlo todo, porque todo es química, ¿no? Entonces el resto de disciplinas científicas también sobrarían, En este sentido, se configura también la filosofía revolucionaria contracapitalista y por eso se olvida de ejes fundamentales de la filosofía, como es el caso de la antropología, el caso de la gnosiología. ¿Y cuál es la cuestión crucial de todo esto? Pues la cuestión crucial es la siguiente. La cuestión crucial es que ni España ni Hispanoamérica necesitan ninguna filosofía metafísica extranjera que nos diga cómo tenemos que pensar la realidad capitalista del presente. Ante todo, porque nosotros ya disponemos de una filosofía mucho más potente que está escrita en español y que es fiel defensora de las raíces hispanas, de las raíces históricas que aquí a todos nos pertenecen. Una filosofía que se llama Sistema del Materialismo Filosófico y que cuanto antes asumamos como nuestra, mejor para nosotros y mejor para la hispanidad. Bueno, simplemente quería mencionar que, bueno, espero que les guste el libro, por supuesto, pero que si hay algún tipo de pregunta, de sugerencia o de cuestión de cualquier tipo, como siempre digo, pues será, por supuesto, muy bien recibida. Y gracias a todos por venir también. Sí. Yo quería hacer un comentario para cerrar esta magnífica presentación con la intervención de Axel y la intervención de Julen. Este libro está publicado por Pentalfa Ediciones y está previsto que sea el primero o de los dos primeros libros que se van a publicar en Pentalfa Ediciones en México, que pretendemos que estén en la calle antes de fin de año en un proyecto editorial que está gestionando Axel Juárez, Carla de Alba, etcétera, una serie de amigos mexicanos y que esperamos que también lleve el nombre de Pentalfa en México. Ayer hablaba Axel que quizá conviniera hacer una adaptación del libro para el público mexicano en términos combativos, etcétera, porque, como bien ha dicho Julen, lo que es un hecho es la presencia inmensa de Zizek y de sus obras, pero a partir de un momento determinado. Es decir, Zizek es un autor que es promocionado justo en el momento de la caída de la Unión Soviética. Es decir, las traducciones de Zizek al español comienzan en el año 90, exactamente. Es decir, es un pensador promocionado después de la Guerra Fría como una secuela de la Guerra Fría,
un autor que procede de Eslovenia, de un país de la antigua órbita soviética, recrecido en Francia, con un afrancesamiento notable, y que actualmente vive en Nueva York. Es decir, es un producto ideológico promocionado claramente en el contexto de la posguerra fría, en el contexto de tener que dotar a unas izquierdas a las que conviene más o menos neutralizar y despistar con una serie de papilla filosófico-literaria adecuada a una situación nueva, y donde, después de 27 años, se podría decir que la operación Zizek ha sido un triunfo para quienes la urdieron. Está empezado el trabajo de analizar con detalle traductores y editoriales, digamos, de la presencia de Zizek, particularmente en lengua española. Es decir, Julen, en un artículo que publicó en el Catoblepas hace ya 4 años o así, analiza la revista de estudios cizekianos, la procedencia de los artículos, etcétera. Es muy notable la gran presencia de las obras de Zizek en el mundo hispanohablante, en Hispanoamérica. La mayor parte de los artículos están hechos por licenciados, por estudiosos en ciencias políticas, en filosofía, cortos de mente, puramente receptores de ideología, y donde tienen los textos de Zizek como si fuera la Biblia y hacen su trabajito más o menos basura para sus licenciaturas o lo que sea, hilvanando unos textos, pero así es como se está urdiendo la consolidación de unas filosofías basuras en nuestro presente. En términos académicos, luego se acaban de citar unos a otros, y entonces, de una forma que filosófica y políticamente no es estéril, está muy interesadamente determinada a provocar silencio con un ruido aparente, y en ese sentido el éxito de esa operación de Zizek es total. Las posibilidades de enfrentarse contra Zizek, el proyecto de Julen y el proyecto de Axel en México, pues son muy encomiables, aunque también hay que ser muy escépticos, porque efectivamente la ideología de Zizek viene muy bien como pasto espiritual para una situación pues de un izquierdismo nominal que no va a ninguna parte, absolutamente domesticado, pero dirigidas a las minorías que sepan mirar más allá de la estupidez ideológica de la papilla suministrada por los medios de comunicación, por los periódicos, por las entrevistas, por las conferencias, por la omnipresencia mediática del autor esloveno radicado en Nueva York tras haber pasado una temporada de afrancesamiento notable, pues es lo que hay que hacer, es nuestra obligación, sin mayores esperanzas, pero con toda la tenacidad que podamos incorporar a esta tarea. Agradeciéndole su presencia, si alguien quiere intervenir, pues aquí está el báculo, ¿eh? Sí, hombre, porque es que es obligado, vamos, claro. Y yo quiero, vamos a ver, decir solo 2 cosas, claro, al hilo de lo que he escuchado, ¿no? Vamos a ver si lo digo muy rápidamente. En primer lugar, yendo al libro, que lo tenemos aquí, qué sé yo, felicitar al autor y a todos los promotores y a los que lo han dirigido, porque es un enorme acierto, tanto por la portada y la contraportada como por lo que lleva dentro. O sea que a mí me parece que esta es una imagen realmente impresionante, y lo que dice y lo que aparece en la contraportada, pues lo suscribo plenamente, y me parece un acierto total. Y que esto, pues claro, pues es acogerse podríamos decir, a la simbología de la escuela de filosofía del materialismo filosófico, ¿no? El basilisco, como ha analizado perfectamente Julen, que además lo ha
enlazado con el Catoblepas, ¿no? En cuanto al contenido, a lo que hay dentro, ¿verdad? Pues yo tendría que decir que me parece por parte de Julen, pues un auténtico acierto en la aplicación de partes formales del materialismo filosófico. Yo ya te lo he manifestado en otras ocasiones, pero claro, ahora negro sobre blanco la cosa pues alcanza un nivel extraordinario. Es decir, la aplicación certera de la ontología de don Gustavo y de la filosofía política de don Gustavo. Lo otro, en realidad, pues lo que hace el sistema sobre algo que tú has detectado es que es un combate, pues podríamos decir, completamente asimétrico, porque el contendiente pues no tiene empaque, no hay por dónde darle. A veces es que no hay por dónde darle, ¿verdad? Porque sí que hay que darle por otro asunto, y es por la implantación de este tipo de ideología. Y yo, según estabas tú hablando, no he podido por menos de recordar otro de los libros emblemáticos de don Gustavo que lleva precisamente la preposición contra en su título, Panfleto contra la democracia. Porque sencillamente esta ideología de este individuo que ha sido tomada por estos partidos políticos emergentes, como tú analizas perfectamente, pues es, por así decirlo, una de las ideologías dominantes de las democracias homologadas. Y en ese sentido, a mí me parece que el título que le habéis puesto y el contenido del libro enlaza perfectamente con esa obra emblemática de el panfleto contra la democracia. No hay cosa más correcta que esta. A mí me parece que este análisis es absolutamente... Entonces, ¿qué es lo que he aprendido hoy de la exposición de Julen? Pues que en Zizek, además, bueno, aunque lo suponíamos, pues se nos presenta aquí como una ideología soteriológica, salvadora, ¿no? Como has dicho tú muy bien, que es a la vez gnóstica, ¿verdad?, que pretende un cierto tipo de relativismo. Bueno, no hay cosa más aguda que esto que acabas de aplicar tú perfectamente, ¿verdad? Y finalmente, pues podríamos decir que yo espero, ¿no?, que los aquí presentes pues tengan en cuenta estas últimas palabras de Gustavo Bueno. Con esto no vamos a derrotar ni mucho menos estas ideologías, pero es nuestra obligación y tú, digamos, que contribuyes a ella de manera poderosa, ¿no? Y finalmente, también quería decir unas palabras para Axel, en el siguiente sentido, ¿verdad?, que estoy realmente impresionado por una cosa evidente que todos podemos apreciar aquí, ¿verdad? Cómo el materialismo filosófico ha aprendido en el otro hemisferio mucho más que en la propia ciudad en la que se ha gestado esta filosofía. Es absolutamente vergonzoso que pase desapercibido aquí este sistema filosófico, pues no sé por qué. Hay unos mecanismos de encubrimiento, de falsa conciencia, que parece que hacen que esta filosofía pues no exista en la ciudad en la que surgió. Y sin embargo, en el otro hemisferio ha aprendido. ¿Y de qué manera? El ejemplo es precisamente Axel. Yo quiero felicitarle por esta razón, ¿verdad? Porque él nos ha presentado aquí, pues fíjense ustedes, ha destacado de Zizek pues, su monismo corporeísta, pues ha destacado de él el perspectivismo, que suena mucho a Ortega y Gasset. Yo no sé si él conocería esta filosofía, pero por lo que has dicho tú, a mí me parece que hay posibles encajes entre esto, ¿verdad? Y luego, por supuesto, esta indecencia de creer que la historia se explica en términos de lucha de clases, claro. Esto está muy bien analizado por la vuelta del revés de Marx, de don Gustavo. Y finalmente termino, porque si no, y yo felicito y
cordialmente a Julen porque ha tomado la decisión de participar del proyecto de la Fundación Gustavo Bueno en Hispanoamérica. Y yo, como sé exactamente lo que esto significaba para don Gustavo, muchas veces don Gustavo llegó a decirme que, bueno, sencillamente lo traduzco, que en este proyecto tenía don Gustavo puesta todas sus complacencias. Y en este sentido, de entre todas las empresas, todos los proyectos que tiene la Fundación Gustavo Bueno, pues realmente el que tú te prestes a formar parte de ese gran proyecto pues es encomiable, y además ponerte en contacto con mexicanos que ya están dando muestras allí de la importancia que tiene este sistema y cómo lo aplican y cómo lo conocen y cómo han aprendido. Pues esto es lo que yo quería transmitir, por eso me parece que no podía dejar de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Es una pregunta que no sé si es interesante o no, pero por lo menos a mí subjetivamente sí me interesa. Es la relación de Zizek con Laclau. Digamos, si están en el mismo plano, yo la impresión que tengo es que Zizek pretende ser más filósofo, mientras que el otro pretendía ser más politólogo, ¿no? Pienso yo, no sé. Y lo que está claro es que por lo menos en alguno de los seguidores en España, algunos muy significativos, son seguidores de ambos, ¿no? Simultáneamente. Sí, habría un, sí, en esto tienes razón, habría un triángulo entre Zizek, Podemos y Laclau, que tanto Zizek como Podemos pues se han nutrido de Laclau. Aunque bueno, también habría muchas diferencias, pero habría semejanzas. Por ejemplo, una que se me ocurre aquí es que tanto Zizek como Podemos, y ahora te lo enlazo con Laclau, pues realizan planteamientos metafísicos en relación con el formalismo secundario en ontología especial. Es decir, ya se ve en el libro que Zizek, siguiendo los esquemas hegelianos del monismo histórico, pues reclama la aparición de un líder, de una Margaret Thatcher de izquierdas, que en su subjetividad M2 carnal pues sea depositario de los contenidos M3 de la revolución contracapitalista venidera que está por venir, ¿no? Que está puesta como final de la historia. Es decir, que su subjetividad M2 sea depositario ni más ni menos que del final de la historia, para que ese héroe hegeliano, ese héroe político en este caso, pues se lo muestre al pueblo. Es decir, lo que está por venir es la revolución contracapitalista. Yo soy un adelantado a la época, ¿no? Algo similar ocurre en Podemos, también cuando se nutre del ideario de Laclau. En Laclau tenía una máxima que decía que en la política, para que pudiese triunfar, lo universal se tenía que incluir en lo particular. Y esto es otra vez el formalismo secundario. Para que pueda tener sentido, o para que pragmatice, ¿no?, un partido político, digamos, tiene que lo universal tiene que encarnarse, tiene que cosificarse en algún contenido particular M2, ¿no? En este sentido, si recordamos Íñigo Errejón, sobre todo al principio, pues en su campaña política trató de realizar la figura de Pablo Iglesias como al principio, ahora ya no tanto, como líder carismático, pues que tiene en su subjetividad particular M2 ni más ni menos que los contenidos M3 de la voluntad universal del pueblo. Es decir, habría una conexión entre Podemos, Zizek y Laclau, sobre todo en este fundamentalismo secundario en ontología especial, de distintas maneras, en el que M3 incluye en M2. Pero bueno, esto, el análisis tendría que afinarlo muchísimo más, porque daría para un artículo largo, pero te tengo que responder de alguna manera. Y si se me permite una pregunta que es un añadido a esta. El reverdecimiento que hay del pensamiento de Carl Smith en Sudamérica está relacionado con esto. Pues, el líder carismático y el demos. Pues yo no lo relacionaría, ¿no? Yo aquí aplicaría la simple que de que algo está relacionado con algo y otras cosas no. Yo creo que no hay. Hombre, igual si lo estudiamos más a fondo, igual sí, pero en principio no encuentro yo. ¿Se puede comprar el libro hoy por la tarde mismamente? Bueno, pues muchas gracias. Gracias.
Bueno, gracias por venir a todos. Gracias. Quienes quieran comprar el libro se lo dicen a Marián.